Eh, en realidad se sigue investigando, salen nuevas formas de este grupo de enfermedades que se denominan encefalitis autoinmune. ¿Dónde está? Ya. Es un grupo de trastornos del sistema nervioso central que está relacionado con, como lo dice su nombre, autoanticuerpos que van a ir contra algunos epítopes o algunos antígenos relacionados que están dentro del sistema nervioso central. Los antígenos que están relacionados con enfermedades autoinmunes del sistema nervioso central se pueden dividir en dos grandes grupos: los antígenos que están en superficie y los antígenos que son intracelulares. En el caso de las encefalitis autoinmunes que vamos a ver el día de hoy, son relacionados con anticuerpos de superficie, mientras que las encefalitis y otras manifestaciones neurológicas asociadas a anticuerpos contra antígenos intracelulares principalmente están relacionados con los síndromes paraneoplásicos del sistema nervioso central, que ustedes ya lo han tocado en el primer parcial con el doctor Velasco. Entonces, cuando se descubrieron estos anticuerpos de superficie, tanto de la neurona como de las glías, antes de que se descubra esto, en los países desarrollados, las encefalitis infecciosas, principalmente virales, fueron la primera causa de encefalitis. Estoy hablando de países desarrollados, no es exactamente la realidad del Perú, y menos de nuestra región. Estas encefalitis autoinmunes, hay algunas que son principalmente en menores de edad o en adultos jóvenes, que es la más frecuente en los adultos jóvenes y menores o pediátricos, es la encefalitis con anticuerpos contra los receptores NMDA. Y en los que son mayores de 35 años, la encefalitis más frecuente es la encefalitis contra el antígeno LGI1. Que viene a ser la proteína relacionada con el glioma rica en leucina. La proteína inactivada del glioma rica en leucina. Se cree, tanto en los estudios que existen hasta el momento, de que conforme se vaya conociendo mejor esta enfermedad y anticuerpos que puedan también identificarse, la proporción de encefalitis autoinmune versus encefalitis infecciosas probablemente se invierta. Al momento, en los países desarrollados, consideran que un 50% de las encefalitis son infecciosas, y de estas la mayoría virales, y un 20 a 30% las encefalitis autoinmunes. Entonces, existen dos tipos de antígenos que pueden dar origen a enfermedades autoinmunes del sistema nervioso central. Las que están relacionadas con los antígenos de superficie, que son las encefalitis autoinmunes que vamos a tocar hoy día, y las encefalitis asociadas con antígenos intracelulares, que están relacionadas principalmente con los síndromes paraneoplásicos. En los encefalitis asociadas a antígenos intracelulares, la asociación con neoplasias es bastante importante, alrededor de un 70 a 80%, mientras que las encefalitis
asociada a antígenos de superficie es menor. También está asociado a algunos tumores, pero la proporción es menor, entre un 20 a 30%. Las encefalitis autoinmunes suelen presentarse rápidamente, en días a semanas, es decir, se presentan como una encefalitis aguda o subaguda. Sin embargo, existen otros tipos de encefalitis autoinmunes que su curso es más crónico, prolongado y usualmente en episodios de activación de la enfermedad. Estas son las encefalitis autoinmunes de un curso crónico, como son la LGI1, ¿ya? La CASPR2, es la proteína asociada o la proteína similar a la asociada a la contactina 2 y otro que es un poco más raro. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para una posible encefalitis posible o encefalitis autoinmune? Esos criterios no han cambiado desde el 2016, ya siguen siendo los mismos. Estos criterios fueron lanzados justo en esta revista Lancet del 2016 y estos criterios son los que persisten hasta la fecha. No han sido modificados, hay unas propuestas, pero que todavía no han sido aceptadas por la mayoría. El diagnóstico se puede hacer si se cumplen los tres criterios siguientes. Los tres tienen que cumplirse. Bien. En primero, un inicio subagudo con una progresión rápida de menos de 3 meses, es decir, son subagudos. ¿De qué? De déficit de memoria del trabajo, ya, pérdida de memoria a corto plazo, un trastorno del estado mental o cognitivo o síntomas psiquiátricos. Miren. Entonces, esa es la característica que hace pensar en un paciente con encefalitis autoinmune. Una encefalitis subaguda, con problemas de memoria, trastornos cognitivos y síntomas psiquiátricos. Ese es el primer criterio para el diagnóstico de encefalitis autoinmune. El segundo es que exista por lo menos uno de los siguientes: nuevos hallazgos focales en el sistema nervioso central a través de neuroimágenes, convulsiones no explicadas o crisis epilépticas no explicadas por un trastorno convulsivo previamente conocido, a leucocitosis en el líquido cefalorraquídeo, más de 5 células por milímetro cúbico, y las características en resonancia magnética sugestivas de encefalitis. Y por último, algo que siempre ponen: la exclusión razonable de otras causas o causas alternativas. ¿Cuáles son esas causas alternativas con las cuales debemos de pensar como diagnóstico diferencial de las encefalitis autoinmunes? Obviamente las infecciones del sistema nervioso central, las encefalitis virales y algunas bacterianas, la encefalopatía séptica, encefalopatía metabólica que puede ser renal, hepática, toxicidad por medicamentos, algunas enfermedades cerebrovasculares, aunque no es lo más frecuente presentarse así, trastornos neoplásicos, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es una enfermedad por priones, trastornos epilépticos, trastornos reumatológicos, otras enfermedades inmunológicas, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, la sarcoidosis, el síndrome de Klein-Levin, síndrome de Rey en niños, que es una reacción al medicamento, principalmente a la aspirina, enfermedades mitocondriales bastante raras y errores congénitos del metabolismo en los niños. Estos errores congénitos del metabolismo en los niños más se presentan como leucoencefalopatías.
Ok. Hay dos formas de clasificar las encefalitis autoinmunes. Una es por las características clínicas, ya, que pueden presentar varios tipos de encefalitis autoinmune, y la otra es por el anticuerpo asociado. Más específico, el diagnóstico es asociado, o sea, poder diagnosticarlo con el anticuerpo asociado a la encefalitis autoinmune, pero la forma de llegar a ese diagnóstico específico es primero haciendo un diagnóstico clínico o sindrómico. Yeah. Hay dos formas principales o sindrómicas que algunos le mencionan de cómo se presentan las encefalitis autoinmunes. Una primera viene a ser las encefalitis límbicas, ¿ya? Y los criterios diagnósticos son 4 de los siguientes criterios. Uno, el inicio subagudo, que eso es lo que hemos visto también como criterio diagnóstico para, en general, encefalitis autoinmunes. Anomalías cerebrales bilaterales en la resonancia magnética, en la secuencia FLAIR, que están principalmente restringidas a los lóbulos temporales mediales, y principalmente esto en los lóbulos temporales mediales es en los hipocampos. Y al menos uno de los siguientes, que es una pleocitosis de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y un electroencefalograma con actividad epiléptica o de onda lenta que afecta a los o focalizado en los lóbulos temporales. El otro síndrome o forma de presentación de la encefalitis autoinmune es el ADEM. Es la encefalomielitis aguda diseminada, en la cual se deben cumplir los 5 criterios siguientes. Un primer evento clínico multifocal en el sistema nervioso central de presunta causa desmielinizante inflamatorio. Bien. Encefalopatía que no puede explicarse por la fiebre en el paciente. Resonancia magnética con cualquiera de estas 3 presentaciones. Lesiones difusas mal definidas, grandes, que afectan principalmente la sustancia blanca cerebral, lesiones hipointensas en T1, en la sustancia blanca en casos raros, porque más es en T2. Puede estar presentes anomalías profundas de la sustancia gris, como es lesiones en el tálamo o en los ganglios basales. No hay nuevos hallazgos clínicos o de resonancia magnética después de 3 meses del inicio de los síntomas. Y por último, lo que siempre ponen, la exclusión razonable de otras causas alternativas. Entonces, esos son las formas como nosotros dividimos las encefalitis autoinmunes desde el punto de vista clínico. Una presentación como un síndrome o una encefalitis límbica, y el otro como una encefalomielitis diseminada aguda. Y estas encefalitis diseminada aguda pueden ser también diferentes formas clínicas. Algunos son más, por ejemplo, en cerebro, otras son más en cerebelo, otras son más en tronco encefálico, otras son multifocales, que son la mayoría. Y por otra parte, tenemos ya la clasificación o la descripción de las encefalitis de acuerdo al anticuerpo relacionado. Acá tenemos los criterios diagnósticos de encefalitis antirreceptor NMDA, que están así. 3 criterios siguientes. Inicio rápido, eso que está en todo lo que es encefalitis autoinmune.
Comportamiento anormal es un trastorno psiquiátrico o disfunción cognitiva. Disfunción del habla. Convulsiones o crisis epilépticas. Trastorno del movimiento, disinesias o posturas anormales. Disminución del nivel de conciencia, disfunción autonómica o hipoventilación de tipo central. Al menos uno de los siguientes resultados del estudio de laboratorio: eje anormal, líquido cefalorraquídeo con pleocitosis o bandas oligoclonales. Exclusión razonable de otros trastornos. También el diagnóstico se puede realizar en presencia de 3 de los grupos de síntomas anteriores, acompañado de un teratoma sistémico, es decir, de una tumoración, ¿ya?, de una neoplasia específica. Y ese es el diagnóstico probable, el diagnóstico definitivo, es teniendo los síntomas que se han mencionado y anticuerpos anti-glutamato N1. Bien. Obviamente después de excluir otras patologías. Usualmente el diagnóstico de encefalitis autoinmune no es el diagnóstico que primero se plantea. Nosotros comenzamos a plantear diagnósticos de las cosas más frecuentes y cuando, como ven, tiene un cuadro bastante variado, ¿ya? Que no lo tienen la mayoría de las otras enfermedades o encefalitis de tipo infeccioso, entonces sospechamos de la encefalitis autoinmune. Debe haber una sospecha clínica alta y tenerla siempre en cuenta en los pacientes que tenemos con crisis epilépticas, trastornos del comportamiento o neuropsiquiátricos, ¿ya?, y o trastornos cognitivos, ¿ya?, y usualmente de curso subagudo. La mayoría de las encefalitis virales son de curso agudo, pocas son de curso subagudo. Entonces, ese es algo importante, por eso lo toman como criterio diagnóstico de encefalitis autoinmune. Hay un grupo que se ha reconocido que son las encefalitis autoinmunes con autoanticuerpos negativos, es decir, tiene un cuadro clínico bastante sugerente, pero cuando se hacen el dosaje de los anticuerpos, no existen, no hay ningún anticuerpo antirreceptor NMDA, ni los otros, ¿ok? Entonces, habiendo excluido otras causas razonables, entonces se considera el diagnóstico de encefalitis autoinmune probable encefalitis autoinmune con anticuerpos negativos. Entonces, el diagnóstico es por cuadro clínico, ¿ya? El estudio de líquido cefalorraquídeo, usualmente hay alguna leucocitosis no tan marcada, ¿ya?, un electroencefalograma que nos puede dar cambios relacionados con ondas lentas o descargas epileptiformes. La resonancia magnética es de bastante ayuda y obviamente el dosaje de los anticuerpos relacionados con los encefalitis autoinmunes. La que existen varias, son más de 15 que ya se han descubierto y se siguen descubriendo otras más. Ese es, por ejemplo, un cuadro en el cual se ve la distribución de las lesiones, que son más que todo en sustancia blanca, algunas de la sustancia gris, ¿ya?
relacionados con las encefalitis autoinmunes. Este es el patrón límbico, es decir, en los hipocampos principalmente, y en el cíngulo y en la ínsula, yeah. El patrón del striatum, en el cual ataca los ganglios basales, el perivascular, el diencefálico, el cortical multifocal, y los que no tienen representación en la resonancia magnética. Y ese es el problema con las encefalitis autoinmunes. Buena parte de los pacientes, hasta un 50%, que tienen encefalitis autoinmune, no vemos lesiones en la resonancia. Y también igual, pacientes que tienen crisis epilépticas relacionadas con las encefalitis autoinmunes, una buena parte, hasta un 50%, no tienen cambios resaltados o resaltantes en el electroencefalograma. Y eso es lo que comienza a hacer sospechar en encefalitis autoinmune. Hemos tenido, me acuerdo, un niño que lamentablemente se le tuvo que referir a Lima y falleció allá, ya con una encefalitis, que se descubrió que era una encefalitis autoinmune, ¿no? Se planteó ese diagnóstico. Era un paciente que se le hizo una resonancia normal, no había mayores cambios. Algunos cambios multifocales leves. Se le hizo 2 veces el electroencefalograma, también no habían cambios específicos. Lo único que se encontró fue un poco de enlentecimiento del ritmo de base. Entonces, estos patrones nos pueden ayudar para poder hacer el diagnóstico de algunos síndromes, ¿no? El patrón límbico, que obviamente me da una encefalitis límbica desde el punto de vista clínico, ya está relacionado con estos autoanticuerpos. Y aquí se mete también los paraneoplásicos, que ya ustedes lo han visto en el primer parcial. Aquí están los encefalitis autoinmunes y los anticuerpos que son más frecuentemente vistos según el patrón que tienen, ¿no? Y acá está el diagnóstico diferencial. No solamente las encefalitis autoinmunes tienen este patrón, por ejemplo, el herpes virus, en la encefalitis post-herpes virus, también afecta principalmente al sistema límbico, al hipocampo, bien. Ok, posictal, después de una crisis usualmente prolongada, también puede haber cambios en la resonancia, y así. Aquí están en el párrafo de arriba, las posibles encefalitis autoinmunes, y aquí abajo el diagnóstico diferencial de otras causas infecciosas y no infecciosas. Con lo cual podemos considerar de que no son los patrones que estamos viendo acá, no son exclusivos de las encefalitis autoinmunes. Acá tenemos, por ejemplo, el anti-NMDA, el receptor anti-NMDA, que están, pues, son subcorticales, acá un patrón muy leve, y es más, a veces no hay ningún cambio. Este es en FLAIR, esta es la encefalitis límbica que se ve en el NMDA, en LAM, el receptor es AMPA, el LGI1, el receptor es GABA-B, ya que dan una encefalitis límbica, ya. El GABA, los receptores GABA-A, acá tenemos multifocales subcorticales, y receptores AMPA, que también son más que todo corticales, ¿no?
lo que se llama el delta Bruce, que es delta viene a ser estas ondas lentas, ya, que están acá, como si fueran olas, ya, estas son las delta, y Bruce viene a ser como cepillo, ¿no? Que dentro de esa onda delta hay una forma de ondas de alta frecuencia que pareciera que fueran interferencia de esas ondas delta. Eso se llama delta Bruce. Y aquí están en orden de frecuencia las sensibilidades autoinmunes. Según este autor, en primer lugar está en NMDA, según la última revisión que he visto que le he puesto, que es del Continuum de Neurology, que es de este año. Bien. Es primero el LGI1, ya, pero ese NMDA, contra los receptores NMDA, principalmente en pacientes jóvenes pediátricos. El LGI1 es principalmente en pacientes de mayor edad. Después vienen los encefalitis con anticuerpos contra receptores GABA-B, los receptores el CASPR2, los receptores de GABA-A, el MOG, que lo vamos a ver en el tercer parcial, y así, otros más. Pero no son los únicos, acá tenemos 2, 4, 6, 8, 10, ya hay más de 15, como les estaba mencionando, que existen al momento tipos de encefalitis autoinmune con reconocidos. Y acá no se incluye la encefalitis autoinmune con anticuerpos negativos. Y aquí un cuadrito o unos cuadritos que sintetizan las características más resaltantes de cada tipo de encefalitis autoinmune. Aquí está la antirreceptor NMDA, anti-LGI1, anti-GABA, receptor anti-GABA-B, receptor encefalitis con anticuerpos antiproteína 2 asociada a la contactina, y se acabó. Son los principales. Bien. Agarren los cuadritos y comiencen a ver cuáles son sus características diferenciales. Todo está ordenado según datos epidemiológicos, cuadros clínicos, resonancia, líquido sobre la raquídea, electroencefalograma, otros estudios y la respuesta al tratamiento y el pronóstico de ello. El tratamiento es inmunoterapia. Hay la inmunoterapia de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Obviamente comenzamos el tratamiento cuando sospechamos de encefalitis autoinmune con la de primer orden. ¿Cuál es? Corticoides. Es casi parecido al tratamiento de muchas enfermedades inmunológicas. El pulso de metilprednisolona, que ya lo hemos visto que se utiliza en síndrome de Guillain-Barré, el recambio plasmático y la inmunoglobulina endovenosa. Prácticamente la forma de tratar es muy parecida en la dosificación y la forma como se dosifica y se administra es similar. La inmunoterapia de segundo orden es la ciclofosfamida y el rituximab. El rituximab es el que se está usando más como segundo orden, porque tiene menos efectos colaterales que la ciclofosfamida. Y de tercer orden, el tocilizumab y el metotrexato intratecal. ¿Okay?
En algunos pacientes se da el tratamiento en encefalitis subaguda, que es una de lo que más vemos, ya, dentro de su rareza, pero estos pacientes tienden a recaer y algunos dar las formas crónicas, como hemos visto en las diapositivas iniciales. Entonces, estos pacientes necesitan un tratamiento de mantenimiento que puede ser la prednisona oral en las recaídas, inmunoglobulina o pulsmetilprednisolona, y después como mantenimiento prednisona oral, azatioprina o el micofenolato, que son inmunomoduladores. Y se acabó. Esa sería